Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo en esta ocasión dedicado a la Guerra Fría. La Guerra Fría junto con la Segunda Guerra Mundial van a ser los dos temas del próximo examen. Este será el último examen del curso. Son dos acontecimientos históricos íntimamente relacionados, pues la Guerra Fría es la realidad inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, dos superpotencias lucharon por conseguir la hegemonía en el planeta. Esas dos superpotencias estaban representadas por las banderas que veis detrás mía, o detrás de mí. La Unión Soviética, la bandera roja, y la bandera de los Estados Unidos, azul y roja. Estas dos banderas simbolizaban dos mundos totalmente diferentes, dos mundos totalmente antagónicos que no podían convivir: el mundo comunista y el mundo capitalista. Fueron representadas de muchas formas. Yo he traído algunas imágenes que simbolizan el enfrentamiento que se vivió durante la Guerra Fría. Un enfrentamiento que no fue directo, que es una de las características de la Guerra Fría, pero que veremos adelante. Un enfrentamiento marcado por imágenes como esta, donde las fuerzas estaban igualadas y donde el enfrentamiento podía dar lugar a algo terrible, como una guerra nuclear o una tercera guerra mundial. Imágenes como estas eran frecuentes entonces, porque simbolizaban el enfrentamiento al que todos temíamos, porque algunas generaciones, como la mía, vivió intensamente esta realidad, la realidad de la Guerra Fría, que creíamos que no acabaría nunca, o si acababa, acabaría fatal. Sin embargo, a principios de los años 90, esa realidad desapareció. Uno de los dos bandos prácticamente se autoliquidó y el mundo quedó libre del peligro nuclear por el momento. Ahí tenéis al oso ruso que se enfrenta al tío Sam. Fijaros que el tío Sam tiene en la mano el símbolo del dólar, pues representa el capitalismo. Ya hemos visto que el sistema capitalista centra su objetivo en la obtención de las máximas ganancias. Pues aparece simbolizado por el dólar, claro. Bueno, yo traigo esta también, que es más moderna, pero que viene a simbolizar lo mismo: la Unión Soviética y los Estados Unidos. Vamos pues con la presentación. Vaya. Aquí podéis ver dos imágenes más, una que representa dos puños chocando. Esta imagen forma parte de una película en la que un boxeador estadounidense se enfrentaba a uno soviético. En fin, una imagen más de lo que fue la Guerra Fría. Y arriba una imagen muy importante porque fue el inicio del fin de la Guerra Fría. Esta imagen representa la caída del muro de Berlín, muro del que hablaremos durante este tema. Esto ocurrió en 1989. Algunos de vuestros papás ya estaba por ahí. Vamos entonces con la introducción, como hacemos siempre. Bueno, no va a haber muchas ideas nuevas después de lo que os he contado. Aquí, por ejemplo, nos hablan del periodo que duró la Guerra Fría, que fue durante la segunda mitad del siglo XX, el enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Aquí tenemos el miedo al enfrentamiento nuclear que podía originarse si estas dos superpotencias se enfrentaban directamente. Esto sí es nuevo, porque si una de las características de la Guerra Fría es que no hubo un enfrentamiento directo entre ambas potencias, la realidad es que hubo muchos pequeños enfrentamientos, o no tan pequeños, a lo largo del tiempo y repartidos por todo el planeta, ¿vale? Ya veremos los motivos que lo originaron, pero siempre aparecen los dos países apoyando a un bando u a otro. Los bandos que apoyan representan los sistemas económicos y políticos diferentes. Es decir, Estados Unidos, en busca de que su sistema económico y político sea hegemónico en el planeta, va a intentar impedir que la Unión Soviética consiga el mismo objetivo. Por ejemplo, si en un país están luchando dos facciones, una por el comunismo y otra por el capitalismo, ahí aparecerá la Unión Soviética apoyando, ya veremos de qué manera, a los comunistas, y los Estados Unidos apoyando a los capitalistas. Al menos a los que no son comunistas, que es básicamente lo que querían hacer.
Estados Unidos representa el sistema capitalista, el capitalismo, y la democracia liberal. Tener en cuenta que el capitalismo y la democracia no tienen por qué ir juntos. No son dos realidades sinónimas. El capitalismo puede originar dictaduras, ¿de acuerdo? Arabia Saudí es un país capitalista regido por una férrea dictadura. La Alemania nazi no era especialmente comunista, de hecho era anticomunista, ¿vale? Los principios del capitalismo, el objetivo del capitalismo a la hora de fundar una empresa o a la hora de mover la economía es la obtención del máximo beneficio. Este principio no es compatible con el comunismo que representa la Unión Soviética. Sin embargo, a la hora de conseguir el objetivo capitalista, no tiene por qué ser siempre una vía democrática, puede ser dictadura. Estados Unidos representaba la vía democrática, una democracia desde el punto de vista liberal, porque si veis en el guión, la URSS también representa una democracia popular. En este caso, los representantes del comunismo hablaban de democracia, ya que era la mayoría de la población la que decidía lo que había que hacer. La mayoría de la población era el proletariado, por lo tanto, era el proletariado el que debía gobernar. Y dentro del proletariado sí se podían hacer elecciones para que gobernara el representante que ellos quisieran, pero siempre desde el control de la realidad por parte del proletariado, que era la mayoría de la población. Era una democracia real, donde el pueblo tenía el poder. Ellos criticaban a la democracia liberal, que decía ser un sistema de gobierno libre en el que todos podían decidir quién gobernaba, pero en la práctica las clases de la élite capitalista eran las que tenían el control y hacían que los gobiernos fueran controlados por ellos mismos, pese a la apariencia de decisión popular. Bien, estos dos puntos de vista, yo os digo cuál es el erróneo, cuál es el acertado, estos dos puntos de vista eran defendidos por ambos países y pretendían extender estas ideas al resto de países, ¿vale? En esto consiste la Guerra Fría. Finalmente, el comunismo será derrotado en una expresión. Finalmente, la Unión Soviética acabará desapareciendo, autoliquidándose en un proceso interno que dio pie a la desaparición de la Unión Soviética y a la aparición otra vez de los países que existían antes del establecimiento del comunismo en la URSS. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, todos estos países. Bueno, vamos entonces con el punto 1, el origen de la Guerra Fría. Bueno, el origen de la Guerra Fría es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como ya recordaréis del tema anterior, la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Así que tenemos en el año 45 el inicio de la Guerra Fría. Hombre, por no dar exactamente un año, hay un par de años en que se va gestando esta nueva realidad. Tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial había unido de una manera, digamos, artificial, dos formas totalmente diferentes de entender el mundo. De hecho, dos formas diferentes de entender la vida. Son dos realidades que no tienen nada que ver la una con la otra porque parten de conceptos totalmente diferentes. Una concepción de la realidad totalmente opuesta. El individualismo de un sistema y el cooperativismo de otro, que luego a la hora de plasmarse en realidades aparecen cosas que no son como se deberían haber sido, ¿vale? Nada tiene que ver el comunismo del que habló Marx o Engels con el comunismo de Stalin. Nada tiene que ver la forma de entender la economía del sistema capitalista en sus orígenes de Adam Smith o de David Ricardo con lo que luego degeneró en un capitalismo feroz en algunas ocasiones en países como Estados Unidos antes de la Gran Depresión. ¿Sí? Una cosa son las ideas y otra cosa cómo se plasman luego esas ideas. Sin embargo, ambos sistemas eran demonizados por el contrario.
Vamos entonces con las características. La primera característica que tenéis aquí es una definición de Guerra Fría. En esta definición es súper importante las palabras latente y permanente, ¿vale? Porque este enfrentamiento entre las dos potencias pasó por momentos mejores y peores, pero siempre estuvo presente. Y luego es muy importante también lo de conflictos externos, porque las superpotencias no se enfrentaron nunca directamente, pero sí en otros lugares del planeta, de manera indirecta. La duración, fin de la Segunda Guerra Mundial, a principios de los años 90, acordaros que la Segunda Guerra Mundial acaba en el 45, ¿vale? Hasta el 91. Vale, como no podía haber un enfrentamiento directo entre ambas potencias, ¿de qué manera se enfrentaron? Ya hemos anunciado una de ellas, que era ayudando a los bandos que se enfrentaban en otras guerras, ¿sí? Y la otra manera era espiándose mutuamente, ¿vale? Los servicios de espía de los dos países adquirieron mucha importancia. De hecho, sus nombres son nombres que, por lo menos a mi generación, no sonaban muchísimo, que eran la CIA y la KGB. La CIA seguro que sigue sonando por las pelis y demás, la KGB igual no, ¿vale? Los servicios secretos, el espionaje y la guerra localizada. Vale, entonces, vamos con el punto 1.2, que es el fin de la cooperación entre las dos potencias. Habían cooperado única y exclusivamente porque tenían que derrotar al mismo enemigo, que era el nazismo. Una vez que este enemigo fue derrotado, la colaboración entre los dos países finalizó. Van a empezar a haber tensiones entre ellos, pequeños roces. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Irán, donde se encontraron los dos países, porque Irán era un país teóricamente neutral, pero que en la práctica el gobierno iraní era algo colaboracionista con los nazis. Entonces los ejércitos se quedaron allí y cuando acaba la guerra hay que retirarse. Los Estados Unidos se retiran, pero los soviéticos se hacen un poco los remolones y permanecen allí. Entonces hay una tensión diplomática entre los países, se resuelve bien el asunto, pero ya había quedado ahí el pozo de que las relaciones a partir de entonces iban a ser difíciles, ¿vale? Y esas relaciones se van a complicar cuando veamos el primer punto de tensión entre comunistas y capitalistas en Berlín, que lo veremos a continuación, pero no nos anticipemos. Vale, aquí tenéis lo de Irán. Os voy a poner también, cuando pueda, algo de geografía para que veáis de lo que estamos hablando. Pues tenéis en verde Irán, ¿vale? Allí se había celebrado la conferencia de Teherán en el año 43, donde ya habían asistido Churchill, Roosevelt y Stalin, acordaros. Bueno, aquí viene lo del asunto del iraní. Ahí habla de, bueno, lo que os he dicho antes. Se retiran los americanos, los soviéticos se quedan en el norte, presión diplomática, se acaban retirando, ¿vale? Pero ya anunciaba esto que las cosas no iban a ir bien. Por eso hemos llamado al punto 1.3 el triunfo de la desconfianza mutua. Ya se hace evidente que las cosas no van a ir bien. Tener en cuenta que vamos a hablar, el caso que nos va a centrar ahora es Berlín, pero antes de hablar de Berlín vamos a ponernos un poco en situación. La Europa oriental, que había sido liberada por los soviéticos de los nazis, había caído bajo el control del comunismo. Todos los países van a tener un régimen comunista. No es una ocupación soviética, pero sí que los soviéticos están vigilantes y llevan el control de esos territorios. En la otra Europa, la Europa capitalista, estaba en manos de... Vamos a quitar, estaba en manos. Estaba también bajo la supervisión de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, que veía que después de la guerra podía ocurrir como ocurrió con la Primera Guerra Mundial, que hubo una crisis económica. Acordaros que en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica la solucionó Estados Unidos con el Plan Davis. ¿Acordáis? Pues ahora va a surgir algo parecido con el Plan Marshall, ¿vale? Los soviéticos no se van a quedar quietos y crearán en su parte una organización, una entidad llamada Comecon, ¿vale? Que era un consejo de ayuda mutua entre los países comunistas de la Europa del Este. Antes de ver eso, que lo veremos a continuación, es interesante nombrar la doctrina Truman, que os tenéis que acordar de este concepto también, ¿vale? La doctrina Truman, que es la doctrina de la contención. ¿La contención de qué? La contención del comunismo. Hay que evitar que el comunismo se expanda. Ya en la Primera Guerra Mundial se había creado un cordón sanitario, ¿os acordáis?, en Europa para evitar que el comunismo de Rusia se extendiera hacia los países del sur.
Ahora, la doctrina Truman lo que dice es que no se puede hacer eso porque ya el cordón es comunista, ¿sí? Pero hay que estar vigilante para que el comunismo no se extienda más allá de ese límite marcado por la Europa oriental, del telón de acero que separaba una Europa de otra, ¿vale? Y ese telón de acero tenía también su representación en Berlín. Vale, la Comifor es otra entidad, en este caso para coordinar un poco el comunismo de los diferentes países europeos, para que todos fueran a una. No es la Comiter, que era la Internacional Comunista. Y vamos entonces con el momento de máxima tensión, ¿vale? Entre el 48 y el 53. El Plan Marshall del que hemos hablado y el Comecon soviético, ¿vale? Esto antes de hablar de la crisis de Berlín, que es lo que nos interesa. Ya hemos dejado claro cómo los comunistas se organizan con el Comecon y cómo los capitalistas reciben la ayuda de Estados Unidos a través del Plan Marshall, es decir, dinero por un tubo para los europeos. ¿Pero qué pasaba en Berlín? Berlín había sido dividida en 4 zonas, igual que Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial se decidió que los 3 aliados capitalistas iban a tener una parte de Alemania y el cuarto aliado comunista tenía otra. Pero en una conferencia en Londres, en el año 48, los aliados capitalistas deciden unificar sus territorios, creando así una Alemania capitalista llamada RFA, República Federal de Alemania. La respuesta de Stalin, que todavía estaba vivo hasta el 54, la respuesta de Stalin va a ser bloquear la ciudad de Berlín en señal de protesta, ya que no era eso lo acordado en las conferencias internacionales. El bloqueo supuso que Berlín capitalista no podía recibir ni víveres ni recursos desde el capitalismo. Pero Estados Unidos reaccionó rápido y creó un puente aéreo y a través de él fue dando a los ciudadanos de Berlín todos los recursos que necesitaban. Cuando Stalin se da cuenta de que el bloqueo no tiene sentido, lo retira, pero crea otra Alemania, la Alemania comunista, que va a recibir el nombre de RDA, República Democrática Alemana. Acordaros de esta democracia popular de la que hablaban los comunistas, pues está en el nombre, República Democrática Alemana, la RDA, que podemos ver en algunas imágenes pasadas como DDR, que son las siglas de la RDA, pero en alemán, ¿vale? Igual que Rusia, igual que la URSS, podemos encontrarla en algunas imágenes no como URSS, sino como CCCP, que son las siglas, pero en ruso. Esto ya está. Esto ya está, la creación de la RDA en el 49, ¿vale? Y por último, para terminar la clase de hoy, la creación, y ya que hay 2 bandos, van a crearse 2 ejércitos, 2 grandes ejércitos, 2 alianzas militares, una para defender el capitalismo y otra para defender el comunismo. No se dice así claramente, pero en la práctica es lo que es. Una liderada por Estados Unidos y sus amigos, y otra liderada por la Unión Soviética y sus amigos, entre comillas. ¿Vale? La alianza militar liderada por Estados Unidos se va a llamar OTAN, y la alianza militar comunista es el Pacto de Varsovia. Si la primera nace en 1949, la segunda nace en 1955, como respuesta, ¿vale? OTAN y Pacto de Varsovia. Ahí tenéis el símbolo de la OTAN, que todavía sigue existiendo hoy en día, y España pertenece a ella, ¿vale? Pone NATO. Esto que es un juego, NATO-OTAN. NATO son las siglas de la OTAN en inglés. Tener en cuenta que OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. No me hagáis pronunciar en inglés lo que significa NATO, pero es lo mismo, pero en inglés. Y por último terminamos con este mapa, que representa la Europa de la OTAN y la Europa del Pacto de Varsovia. Si os fijáis, España está en verde turquesa. Quiere decir que España está dentro de la OTAN y lo sigue estando hoy en día, ¿vale? España pertenece a la OTAN. En este momento existía el Pacto de Varsovia, ya no existe. Con este mapa empezaremos el próximo vídeo. Hasta entonces.